Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy nuestro grupo tiene el placer de exponerle el resumen del artículo número 1 y número 2. Los objetivos de este trabajo son explicar el enfoque epidemiológico en el estudio de la salud de las poblaciones, identificar las características básicas de la transmisión y persistencia de enfermedades en la población, aumentar o mejorar los conocimientos y habilidades de los miembros del equipo a través del intercambio de ideas entre los mismos. El artículo número 1 está titulado como En epidemiología y la microbiología, mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas, son importantes conocer por su importancia en el desarrollo de los macroorganismos. Como introducción tenemos que la incidencia de enfermedades infecciosas provoca cambios en la conducta de individuos en diferentes poblaciones, afectando así a procesos evolutivos y ecológicos que regulan la biodiversidad, donde debemos tener en cuenta la importancia del desarrollo de los macroorganismos. Artículo número 1. Las enfermedades infecciosas pueden ser transmitidas directamente de personas o a través de vectores, ya sean animados o inanimados. Existen 7 tipos de transmisión. La transmisión vertical es la que ocurre de madre a hijo durante la gestación. Esta transmisión puede darse de forma típica. La transmisión de contacto directo ocurre cuando se da un contacto directo entre huésped y un individuo infectado. Puede ser de contacto sexual, donde existen diferentes tipos de enfermedades que pueden ser transmitidas de forma sexual, como gonorrea, sífilis, herpes, VIH y hepatitis B, entre otras. Transmisión a través de agua y alimentos es por donde se da el mayor foco de infección. La agua no potabilizada, alimentos crudos o mal cocidos, la leche no pasteurizada, la conservación no adecuada de alimentos pueden transmitir un gran número de enfermedades como la hepatitis A, cólera, salmonela, estafilococcus aureus, Mycobacter bovis, entre otras. La transmisión aérea se da principalmente por la transmisión de ciertos hongos que crecen en el suelo. Se puede dar las enfermedades respiratorias infecciosas, que es la principal que se da por esta vía. Son transmitidas por gotas de saliva, secreciones de mucosas al toser, hablar o estornudar. A través de los animales pueden transmitirse muchas enfermedades a los seres humanos como la rabia, la brucelosis, malaria, enfermedad de Lyme, entre otras. La transmisión de fomites son los vectores inanimados. La diseminación se puede dar a través de comida, higiene, equipos de hospitales como catéter, equipos de tratamientos respiratorios, entre otros. La infección parenteral es transmitida a través de agujas en el torrente sanguíneo. Esto ocurre cuando se utiliza material contaminado. La dosis infectante es el número de gérmenes requeridos para la producción infecciosa. La microbiología y proceso infeccioso. La interacción de microorganismos con el hombre puede ser una interacción patogénica. Algunas bacterias de la flora normal aportan beneficios como la producción de vitamina K por las bacterias intestinales. La mayoría de las especies de las bacterias aportan un beneficio, muy pocas son las que pueden causar daño. La patogenicidad es la propiedad de una bacteria para producir una enfermedad infecciosa en el huésped. Las bacterias más virulentas para el hombre son capaces de producir enfermedad infecciosa en cualquier huésped y se denominan patógenos primarios. Las especies que únicamente son capaces de provocar una enfermedad infecciosa en individuos que tienen alterado su mecanismo de defensa son denominadas patógenos oportunistas. La infección puede adquirirse en varios grados. El grado 1 o colonización se da el grado mínimo de infección donde las bacterias se multiplican sin que haya una respuesta clínica o inmune. La infección inapetente es donde no se muestra una respuesta clínica, pero sí una respuesta inmune, que puede ser subclínica. La enfermedad infecciosa es la que produce síntomas clínicos, y también una respuesta inmune. Proceso infeccioso. Para que las bacterias desarrollen su acción patógena es necesario que lleguen a las superficies del huésped por una puerta adecuada, que penetren el epitelio para llegar a los tejidos internos, que se multipliquen en los tejidos del huésped y que produzcan alteraciones o lesiones en las células y tejidos del huésped. En la mayoría de las infecciones bacterianas se distinguen los siguientes pasos.
El paso 1 es la colonización. Aquí los microorganismos exógenos colonizan la piel o con mayor frecuencia las mucosas de las vías gastrointestinales y respiratorias. El segundo paso es la penetración. Algunas bacterias no atraviesan el epitelio y son capaces de realizar su actividad patógena, como es el caso de la Vibrio cholera. Otro tipo de bacterias penetran de una forma pasiva mediante la acción de vectores tales como mosquitos. También existen bacterias que penetran a través de sistemas activos de penetración mediante un sistema inducido de endocitosis. Tercer paso, multiplicación. Luego de que el patógeno, en este caso la bacteria, penetró el interior del tejido, tiene que multiplicarse para alcanzar un número crítico que permite comenzar la infección. Para que el patógeno pueda multiplicarse, debe obtener del huésped nutrientes mientras evita la acción del sistema de defensa que puede eliminarlo. El cuarto paso es la invasión. Durante la infección, las bacterias producen con su metabolismo diversas sustancias que dificultan o impiden la acción del sistema de defensa del huésped. Las bacterias utilizan diversas vías para lograr la invasión del cuerpo. Estas son la contigüidad, que es especial y frecuente en los epitelios y mucosas. La vía linfática, en esta las bacterias alcanzan el sistema linfático y llegan a los ganglios, donde son capaces de mantenerse y evitar la acción de los numerosos fagocitos. Vía sanguínea. El acceso de los microorganismos al sistema sanguíneo es difícil, pero pueden llegar a la sangre a través de heridas, picaduras o catéteres. Aquí encontramos dos procesos. La bacteriemia, que es un paso fugaz de bacterias a través de la sangre y se produce como consecuencia de extracciones, de la masticación y otros procesos. También encontramos el proceso de septicemia, que es un paso masivo de bacterias a la sangre a partir de un foco séptico. Otra de las vías es la vía nerviosa, que no es frecuente en las bacterias y es una vía de difusión importante de ciertas toxinas, tales como la tetánica. Toxigenicidad es una propiedad de ciertos microbios como bacterias que tienen una capacidad de producir toxinas que infectan y dañan los tejidos, pudiendo causar la muerte del organismo infectado. En las bacterias se distinguen las toxinas exógenas y las endógenas. En el siguiente artículo estaremos hablando del mecanismo de transmisión. Es importante que se dé un aislamiento de personas con enfermedades contagiosas para la prevención y control de las enfermedades infecciosas. Resumen número 2. Mecanismos de transmisión. ¿Qué es un mecanismo de transmisión? El mecanismo de transmisión es un conjunto de estrategias que utilizan el germen para transmitirse a un huésped. Este puede ser único o variado y a su vez sucesivo. Es más probable que un mecanismo variado tenga mayor funcionamiento que el sucesivo. Estos mecanismos varían en función de una serie de factores, como mencionaremos. La vía de eliminación, si es espontánea o no, la resistencia en el medio exógeno, algunos sobreviven en el suelo y otros necesitan un medio adecuado. Según la puerta de entrada, hay muchas puertas accesibles y según la cantidad de agente infectado. Los tipos de mecanismos se pueden dividir en directos e indirectos. Los directos se pueden dar por contacto. Este incluye una transmisión sexual, por mucosa, por contaminación, por toxinfecciones alimentarias, por intraportum, por mordiscos y arañazos. También está la parte aérea. Esta no se da por contacto directo, pero este requiere una mínima distancia de 1 metro. Está influenciada por factores ambientales, susceptibilidad del huésped, los agentes que hay y el hacinamiento. El tipo de indirecto. ¿Qué es el tipo indirecto? Este se da el contagio, que es donde se da la separación en el tiempo y el espacio entre la fuente de infección y el huésped. Este se suele relacionar con condiciones higiénicas deficientes, desde el suelo y el polvo. Este es un tipo de transmisión aéreo y de contacto de agentes de mayor resistencia. Su transmisión puede ser a través de gotas de aerosol en el suelo, por descargas del huésped como heces, orine, también
puede ser persistente en el tiempo en el ambiente. A través del agua. Esto se da por restos orgánicos excéntricos de animales y humanos, por verduras, al beber agua, por la preparación de alimentos, al lavar los utensilios de alimentos. Se suele tener una distribución geográfica y ser estacional. Fomites. ¿Qué es fomites? Estos son seres inanimados que transmiten las infecciones de agentes resistentes o no al medio externo y se contamina a través de vegetales por secreciones de las fuentes de infección. Los agentes transmitidos son virus y bacterias. Los vectores. Estos son artrópodos que transmiten el germen desde la fuente del hospedador. Las formas de vectores pueden ser pasivas o mecánicas o activas y biológicas. Las pasivas o mecánicas es cuando el agente lleva el artrópodo a través del cuerpo o de la boca sin que haya una multiplicación y su viabilidad es limitada. La activa o biológico es cuando el artrópodo ingiere el microorganismo por picadura y sufre cierta multiplicación y cumple una fase de ciclo evolutivo, o puede ser ambas a la vez. Por alimentos. Al igual que con el agua, la transmisión de una infección por alimentos contaminados pueden causar grandes epidemias. Los alimentos que pueden ser causantes de esto pueden ser carnes y pescados, leche, ostras y moluscos, queso, manteca, verduras. Todas estas pueden tener un riesgo de ser utilizados por aguas contaminadas y se consumen en casa. La puerta de entrada de todas estas infecciones, estas partes de transmisión de infección, pueden ser por la boca. La infección de un huésped es necesario que, en primer lugar, el agente responsable pase al huésped por una de estas vías de entrada. Vía digestiva, que es la ingestión, por vía respiratoria, por vía mucosa y vía cutánea y por vía placentaria. Cuando hay la infección de un huésped, este sujeto es susceptible a diferentes elementos que juegan un papel importante en el contagio, como la puerta de entrada, la inmunidad humoral y celular. ¿Qué es un huésped? Un huésped es un organismo más avanzado que mantiene a la gente. Podemos distinguir en huésped definitivo, que es cuando el microorganismo asume el grado mayor de madurez, y un huésped intermediario, que es un estado de larva o forma asexuada. Un mismo agente de comportamiento diferente en el huésped, las circunstancias que influyen pueden ser la patogenicidad, la virulencia, el organotropismo, la capacidad de mutación del germen y el medio en el cual se encuentren el agente y el huésped. El huésped padecerá la enfermedad según los mecanismos de defensa. La clasificación de la inmunidad puede ser una inmunidad natural o susceptibilidad. El agente no puede anidar en una determinada especie porque sus características no se lo permiten. Y la inmunidad adquirida pasiva, que se desarrolla por mecanismos ajenos. Esto produce una inmunidad transitoria. Infección en enfermedades infecciosas y transmisibles. Los periodos de enfermedades infecciosas. La incubación. Se puede transmitir la infección dependiendo de la enfermedad, los individuos, la dosis infecciosa y también la respuesta del individuo. El periodo de estado. La manifestación de signos y síntomas. También hay síndromes infecciosos donde se presentan fiebre, sudoración, tos, vómitos diarios, dolores y también se puede presentar diarreas. Las enfermedades transmisibles. Dentro de este círculo podemos mencionar las infecciones entéricas, las enfermedades de transmisión aérea, las enfermedades de la infancia y la zoonosis. Enfermedades entéricas. Ellas dependen del huésped y el agente. Este grupo se puede mencionar las intoxicaciones y toxinfecciones alimentarias. En frecuencia en el país se pueden nombrar varias de estas infecciones tales como la salmonela, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, entre otros. Existen
Existen prevenciones para estas toxinfecciones alimentarias, las cuales mencionaremos algunas como el control sanitario de los alimentos en la cadena alimentaria, el control sanitario de los manipuladores de alimentos, la conservación correcta de estos alimentos, evitar el consumo de alimentos sospechosos. Ahora hablaremos un poco de la fiebre tifoidea, que es una enfermedad entérica lo cual se transmite por vía fecal hídrica. Entre las medidas generales de prevención están el diagnóstico precoz, la vacunación, ficha y encuesta epidemiológica. Otras medidas preventivas, pero sobre el mecanismo de transmisión, serían que se debe hacer cloración de las aguas, higienización de la leche y depuración de agua, como también control de viveros de peces. La hepatitis A y la poliomielitis también son parte de las infecciones entéricas. Enfermedades de transmisión aérea. Ellos son problemas sanitarios y sociales tales como la gripe y la tuberculosis. La prevención y control de estas enfermedades son actuar a la fuente de infección, actuar a los reservorios de bacilos y también debemos actuar sobre la población sana. Enfermedades virales de la infancia. Tenemos lo que es el sarampión, que es una enfermedad muy contagiosa, la rubiola, que es una enfermedad exantemática, y también existe lo que es la parotiditis, que es la inflamación de las glándulas salivales. Por último y no menos importante tenemos la zoonosis. La zoonosis se puede dar en la puerta de entrada mediante heridas contaminadas con tierra. Esto se debe actuar rápidamente con limpieza, mediante la cual es recomendable con agua oxigenada en las heridas y también la protección con antibióticos.